Castilla-La Mancha cumple su tercer día con las fronteras oficialmente cerradas para evitar que este puente haya movimientos injustificados entre comunidades que puedan dispersar el virus. Con esta firma el jueves se activaba el decreto. La orden se publicaba en el boletín oficial de la región y entraba en vigor a las 12 de la noche. De momento el cierre se prolongará hasta el 9 de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenos días. La decisión de cerrar la región se anunciaba tras una reunión entre las dos Castillas que acordaban el cierre perimetral durante 15 días y Madrid se desmarcaba del acuerdo. Anunciaba un cierre mínimo solo por días. Enseguida vemos lo que ha dado de sí esta convulsa semana en la que el coronavirus vuelve a protagonizar prácticamente todo. Comienza en Comunidad. Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad en presentar sus cuentas para 2021. Superan los 12.000 millones de euros. La mayor parte de esas cuentas irán destinadas a educación y sanidad. También se busca impulsar la economía y no se contempla subida de impuestos. El consejero de Hacienda ya se los ha entregado al presidente del Parlamento Autonómico para su tramitación. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero. Estado de alarma tiene que significar excepcionalidad y no normalidad, tiene que significar control parlamentario y no ausencia de control parlamentario durante 6 meses. Es Ana Guarinos, una de las caras visibles del Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha, que defiende que el estado de alarma debe significar más apoyo a personas, familias y empresas. Y señala que para su partido los presupuestos llegan sin diálogo. Con ella hemos hablado de estos y otros asuntos del panorama actual en nuestra región. Ha sido sin duda la noticia de la semana, el cierre de los 2.282 kilómetros de perímetro de Castilla-La Mancha. De momento, hasta el 9 de noviembre, un cierre perimetral que entraba en vigor la medianoche del jueves al viernes para evitar la expansión del virus, sobre todo en los puentes, el de ahora de Los Santos y posteriormente con la Almudena en Madrid. Vamos a recordarles cómo se sustancian esas restricciones del estado de alarma en Castilla-La Mancha. Con esta firma del presidente García Paje, las medidas se publicaban el jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y entraron en vigor esa medianoche del jueves al viernes. ¿Dónde se dirige? El decreto limita la circulación de personas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y limita la entrada y salida de la comunidad autónoma. Se prolongará en principio hasta el 9 de noviembre. Además, se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de 6, salvo que se trate de convivientes. En lugares de culto, en espacios cerrados se permite un aforo del 40% y en espacios al aire libre de 100 personas, aunque el mensaje es claro, hay que evitar salir al máximo. Cuanta menos reuniones, cuanto más responsables seamos, cuanto más nos autoconfinemos, sin que la norma lo diga. No hace falta que exista una norma para saber que responsablemente el virus solo se contagia por movilidad y por cercanía. Quiere decirse que somos las personas quien lo contagiamos. Si no nos reunimos entre no convivientes, todo será mucho más fácil. El cierre perimetral se adopta ante el incremento de casos y tras comprobar que la transmisión comunitaria está afectando de nuevo a las personas mayores. Es un puente este primero de Los Santos que saben que tiene culturalmente en nuestro país tiene mucha incidencia y en este caso quizás más en las personas mayores, pues teníamos que contemplar el cierre perimetral de la comunidad y estamos satisfechos de haberlo conseguido y de haberlo conseguido en consenso. Y también creemos que esta medida, como les decía, por el patrón que se está moviendo, pues nos vendrá muy bien para toda España. Y estas son las excepciones por las que se podrá cambiar de comunidad. Pasados los 14 días de cierre, se valorará la evolución de las cifras. El consejero no descarta un nuevo endurecimiento si la situación nos remite. La decisión se tomaba después de esta reunión que mantenían en Ávila el miércoles los presidentes autonómicos de las dos Castillas y Madrid. Castilla y León adoptaba la misma decisión que nuestra comunidad, el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre. Sin embargo, la presidenta madrileña se desmarcaba de ese acuerdo y tomaba su propio camino, anunciando que pediría el cierre de la comunidad por días. El Gobierno central le autorizaba finalmente esa petición.
Cambiamos ahora de asunto, nuevo paso adelante para la aprobación de las cuentas regionales. Y la semana pasada les contábamos que se aprobaba en el Parlamento Regional el techo de gasto, un paso imprescindible para su elaboración. Esta semana el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha remitido a las Cortes el anteproyecto de presupuestos. Las cuentas públicas regionales superan los 12.000 millones de euros y dan prioridad al gasto en educación y a sanidad. Desde el Gobierno insiste en que no se contemplan subidas de impuestos. Condicionado por la pandemia, el presupuesto de Castilla-La Mancha supera los 12.000 millones de euros. Son casi 1.600 millones más que en 2020. Necesidad de reforzar, por un lado, los servicios públicos fundamentales, como bien saben, y por otra parte, de atender a los colectivos más vulnerables. La mayor partida está destinada a bienestar social, cerca de 6.600 millones de euros para fortalecer los servicios sociales. Sanidad contempla una inyección de 674 millones por la pandemia. También se prioriza el gasto en educación. Por primera vez supera los 2.000 millones de euros. La salud, la sanidad, sigue siendo la partida de gasto más alta, superará los 3.600 millones de euros, que viene a suponer aproximadamente el 40%. Contar con más personal, a dotarnos de más y mejores infraestructuras y, desde luego, a dotarnos de mayor equipamiento. Y para acelerar la economía, el presupuesto aumenta en 572 millones hasta alcanzar los 1.755. Primordial acelerar la reactivación económica de la región e impulsar una profunda transformación de nuestra estructura productiva. Además, se incluyen los fondos europeos. El año que viene, Castilla-La Mancha dispondrá del 80%, lo que supone un total de más de 490 millones. Fondos que tenemos que ejecutar con la mayor rapidez y que son, en cuantía, pues, un reto, teniendo en cuenta la rapidez con la que tenemos que ejecutar, y desde luego confío en que seamos capaces. Todo sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. El presupuesto 2021 no sube los impuestos. Lo digo también por si animo, pues, al Partido Popular a que alguna vez, pues, arrime el hombro, desde luego, y sea partícipe de unos presupuestos que no incrementan la presión fiscal, que parece ser que es el único aspecto que les preocupa. Castilla-La Mancha se convierte así en la primera comunidad en presentar sus cuentas para 2021. El consejero de Hacienda ya ha entregado los presupuestos al presidente del Parlamento Autonómico para su tramitación. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero. Y la Mesa de las Cortes admitía a trámite ese proyecto de ley de presupuestos de la región, que inicia ahora el proceso de enmiendas hasta el próximo 11 de noviembre. También definía el orden del día del pleno de este próximo jueves. De entrada, habrá dos iniciativas legislativas a debate: la Ley de Patrimonio y la Ley Suma sobre simplificación urbanística y medidas administrativas. La campaña de incendios, las infraestructuras sanitarias, las residencias de mayores y los cuidados pediátricos paliativos completarán el orden del día. Esa nueva norma que regulará el patrimonio que gestiona la Junta de Comunidades ya está lista, como decimos, para llegar al próximo pleno. Se pretende dar mayor transparencia a la gestión de estos bienes públicos. 6 empresas públicas que mueven 270 millones de euros, más de 1.000 inmuebles y una flota de 2.500 vehículos forman parte del patrimonio público de la Junta. Para Ciudadanos, la ley es una oportunidad para gestionarlo todo en beneficio de los castellano-manchegos. Debe garantizarse la objetividad y la transparencia en la gestión del patrimonio público. Desde Ciudadanos creemos que los bienes públicos y las empresas públicas no pueden ser un agujero de dinero público. En Ciudadanos queremos evitar que si una empresa pública deja un pufo, la Junta de Comunidades se vaya de rositas. En el PSOE se entiende que el espíritu de la ley es otro. Meternos a regular algunos aspectos del control en una ley de patrimonio, cuando esto es más propio de una norma específica reguladora del sector público, pues no tiene mucho sentido. Por parte del Partido Popular se pide que la gestión del patrimonio tenga un seguimiento en las Cortes de Castilla-La Mancha. Que las Cortes también tengan un conocimiento, pues sobre todo de la gestión que se está haciendo con ese patrimonio, y que las Cortes puedan conocer, incluso cuando se vaya a constituir una empresa, pues de lo que se les va a dotar y demás. Las empresas públicas están sometidas al control parlamentario sin ningún tipo de problema.
Y la ocupación de viviendas públicas también tiene reflejo en este debate. En el caso de que haya una ocupación ilegal de estas viviendas sociales o de estas viviendas de promoción pública que impidan que aquellas personas, aquellas familias en situación de necesidad que pudieran habitar en ellas no puedan hacerlo porque se encuentran ocupadas de forma ilegal, que en lugar de acudir al juzgado, que es un procedimiento que todos sabemos que es mucho más largo y es menos ágil, se puede utilizar la figura del desahucio administrativo. Estamos regulando un régimen, luego no podemos regular otro régimen. Ese régimen de la vivienda se tiene que regular en otro ámbito legislativo. Al final de las 32 enmiendas presentadas se han aprobado 4. Como cada semana, el Ejecutivo ha celebrado Consejo de Gobierno. Entre las medidas tomadas, una partida para contratar investigadores para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y seguir apostando por la innovación en este centro puntero de la región. Nueva convocatoria de ayudas para personal investigador para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El Consejo de Gobierno da luz verde a una partida superior a 713.000 euros para contratar doctores especialistas en la investigación de lesiones medulares por un periodo de 18 meses. Podrán beneficiarse las entidades y centros sanitarios pertenecientes al SESCAM y organismos públicos de investigación ubicados en Castilla-La Mancha. Además, como ya avanzara el presidente Paje en el debate sobre el estado de la región, se creará una unidad de producción celular, la llamada como Sala Blanca. Esta Sala Blanca nos va a permitir fabricar medicamentos de uso humano basados en terapias genéticas y celulares e incluso nos permitirán diseñar ingeniería de tejidos para uso clínico. Es decir, los llamados medicamentos de terapia avanzada para dar una respuesta a enfermedades que hoy no tienen tratamiento. También el Consejo de Gobierno tomaba conocimiento del total de convenios firmados por las distintas consejerías entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 896 por un importe cercano a los 50 millones de euros para potenciar los servicios públicos. Un 48% del total de convenios que se han firmado en este trimestre los ha impulsado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con un total de 431 convenios. Pero el mayor importe, 25 millones de euros, son convenios que se han firmado por parte de la Consejería de Bienestar Social, con un total de 429 convenios, como les digo, fundamentalmente a través de los ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Los convenios firmados con ayuntamientos se centran sobre todo en atención a personas mayores, ayuda a domicilio, vivienda y cultura, mientras que el resto engloban también materias de empleo, investigación sanitaria, carreteras, universidades o bibliotecas. Venga, hasta mañana, Emilia. Hasta luego. La reunión del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha o la conferencia con la Unión Europea para hablar también de reconstrucción son otras de las noticias que nos deja esta semana y que repasamos ahora de forma más breve. La semana arrancaba con la conferencia de presidentes. Gobierno, comunidades autónomas y Comisión Europea coinciden en que la pandemia abre un gran reto para lograr la reconstrucción. Las autonomías ejecutarán la mitad de los proyectos. A España le corresponden 140.000 millones de euros. Reunión del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha. Cerca de 200 entidades de la región han presentado sus propuestas para conseguir la reactivación de nuestra economía. Según la Junta, muchas de ellas ya se están ejecutando. 400 familias serán atendidas por el primero de los 17 economatos que integran la nueva red de Cáritas. Se ha inaugurado en Toledo y atenderá a otros 1.200 hogares de manera indirecta. En los últimos meses se ha triplicado el número de personas que requieren de esta atención. Castilla-La Mancha presenta su guía de consumo responsable para hacer frente al cambio climático. Con ella se quiere fomentar hábitos y buenas prácticas que permitan reducir la huella del carbono. Se reconocerá a las empresas que potencien este camino verde. Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad del país que más invierte en atención a la dependencia. El año pasado destinó 220 euros por habitante, un total de 446 millones de euros. Son datos de la Asociación de Gerentes en Servicios Sociales, que alerta de que la financiación estatal se está estancando y roza el valor más bajo de la historia. Férez, en Albacete, contará con un nuevo aeródromo. Se hará antes de que termine la legislatura y se sumará a la base de Molinicos y al aeródromo de Carcelén para reforzar la extinción de incendios en la Sierra del Segura.
Puerto Llano albergará una planta para producir hidrógeno verde. La pone en marcha Iberdrola y Fertiberia, con una inversión de 1.800 millones de euros. Hay previsión de crear 4.000 puestos de trabajo. El antiguo Colegio Ciudad Jardín en Ciudad Real volverá a abrir sus puertas. Se va a reformar para convertirse en la sede de la Universidad Popular de Ciudad Real, un edificio cedido por la Consejería de Educación para que sea un centro de formación continuada. Esta semana hemos conversado con la diputada regional que lleva más tiempo en las Cortes de Castilla-La Mancha, la parlamentaria popular Ana Guarinos. La también vicepresidenta segunda de la Cámara defiende un estado de alarma con control parlamentario. Nos ha contado también la posición de su grupo con respecto a otros asuntos, por ejemplo, la tramitación de los presupuestos. Para el PP ha faltado diálogo. Ana Guarinos López, vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, y para quien no lo sepa, creo que soy la diputada más veterana en este momento en las Cortes de Castilla-La Mancha. Estado de alarma tiene que significar excepcionalidad y no normalidad, tiene que significar control parlamentario y no ausencia de control parlamentario durante 6 meses, y tiene que significar sobre todo respeto a los derechos y libertades de las personas y apoyo para contrarrestar esas medidas restrictivas y esas limitaciones, apoyo a las personas, apoyo a las familias y sobre todo apoyo al sector empresarial, que en este momento tiene serias o muchas dificultades para salir adelante. En primer lugar, no sabemos exactamente cuál es la cantidad que va a llegar a Castilla-La Mancha. En segundo lugar, tampoco sabemos qué tipo de proyectos se van a poder financiar o no con este tipo de fondos europeos. Y en tercer lugar, yo considero en este momento que este tipo de fondos o cualquier tipo de fondos deben de ir destinados prioritariamente a la sanidad, a la educación y por supuesto a los servicios sociales, es decir, a las personas que es lo que más lo necesitan, y en segundo lugar a un plan de rescate. Un plan de rescate que es el que viene pidiendo Paco Núñez como presidente regional del Partido Popular desde hace ya mucho tiempo. Un plan de rescate que vaya dirigido a ayudar a las empresas, que vaya dirigido no solamente con ayudas directas, sino también que vaya dirigido a una compensación y desde luego a menos gastos, que son lo que en este momento necesitan, y a menos impuestos, porque no están recaudando, no tienen ingresos y por lo tanto una empresa que no obtiene ingresos tampoco puede pagar. Ese plan de rescate es absolutamente fundamental y tiene que ser una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Rescate de empresas, rescate de familias. Tuvimos la semana pasada una reunión, en efecto una reunión en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha nos entregó dos folios con las grandes cifras macroeconómicas y lo que era un resumen de los grandes ingresos y de los grandes gastos, solamente de los financieros. De los no financieros, perdón, entonces nos faltaban los financieros. Bueno, en cualquier caso creo que es insuficiente. Refleja la falta de acuerdo, de diálogo y de consenso que el Gobierno regional está demostrando en esta como en otras tantas materias con el Partido Popular. El Partido Popular ofreció y dijo que era necesario desde hace ya mucho tiempo el presidente Paco Núñez, que era necesario un presupuesto a 2 años vista, un presupuesto para la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha y un presupuesto que tenía que ser consensuado y que tenía que reflejar las grandes necesidades derivadas de la pandemia. No ha habido consenso, no ha habido diálogo hasta el día de la fecha y a día de hoy los presupuestos se presentan sin diálogo y sin consenso con el Partido Popular, insisto, sin más que 2 folios con las grandes cifras o con los grandes números macroeconómicos. Creo que es un error, en este momento hace falta más que nunca el consenso y el acuerdo, y creo que el Gobierno y Emiliano García Paje una vez más están rechazando el acuerdo y el consenso del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Que hay que facilitarle a la gente la vida para que viva en el mundo rural. Para eso necesitan tener incentivos, para eso necesitan tener buena cobertura, para eso lógicamente necesitan tener buenas tecnologías, que en muchas ocasiones esto falta en el mundo rural, y también necesitan tener buenos servicios. En este momento estamos viviendo en el mundo rural una oleada de recortes de servicios públicos, recortes en el transporte por ferrocarril, recortes en el transporte por carretera, por lo tanto más hechos, evidentemente, más actuaciones, más incentivos para las personas que se quieren instalar en el mundo rural y, por supuesto, menos dificultades y menos problemas para instalarse en el mundo rural. Solamente así, y no con comisiones, ni con comisionados, ni con ministerios para el reto demográfico, conseguiremos superar el problema de la despoblación, y debería decir el grave problema de la despoblación que en este momento tiene el país. De momento el Congreso Provincial todavía no se ha convocado en la provincia de Guadalajara y Ana Guarinos ha dicho lo mismo siempre. Cuando llegue el momento, Ana Guarinos tomará la decisión
de si continúa en la presidencia provincial o decide no continuar en la presidencia provincial, pero como ese momento todavía no ha llegado, pues todavía no les puedo adelantar ningún tipo de acontecimiento ni decisión. Vamos llegando al final de En Comunidad, pero antes de despedirnos llega nuestra pregunta semanal. Vean, porque se la formulamos vía Twitter y esta semana es la siguiente. ¿Qué nombre recibe el Fondo de Recuperación aprobado por la Unión Europea y dirigido a las regiones? Les damos, como siempre, varias opciones. Vamos a verlas. New Age, Next Generation o New Long. La mayoría ha acertado. Se llama Next Generation, unos fondos para hacer frente a la reconstrucción económica y social por la pandemia. España recibirá 140.000 millones y las comunidades ejecutarán el 50%. Los presupuestos regionales aquí en Castilla-La Mancha presentados esta semana incluyen ya 392 millones de euros de estos fondos europeos. Ponemos así punto y final un domingo más a En Comunidad. La información parlamentaria y del Gobierno de nuestra región vuelve en 7 días, pero hasta entonces nos localizan en nuestras redes sociales. Que pasen un feliz domingo y mucha precaución por el bien de todos. Muy buenos días.